Muy bien, pues listos para iniciar esta nueva emisión. Hoy, sí, martes, en efecto, martes 24 de enero del 2023. Este es nuestro quinto programa. Sexto programa consecutivo. Y bueno, pues ya hemos iniciado una andadura que pues esperemos sea bastante productiva y fructífera en este diálogo, en este intercambio que tenemos con un muy interesante y de muy alto nivel grupo de escuchas de cibernautas que nos acompañan cada martes y cada jueves. Para esta ocasión, pues vamos a abordar dos temas. Y dos temas que creo son interesantes porque evidentemente se relacionan con la coyuntura política, con la coyuntura económica y social que está viviendo el país en un año que será de mucha tensión y seguramente que también será de mucha conflictividad política. Ojalá y todos los actores de nuestra vida pública pues tengan el talento, la sensibilidad suficiente y que Dios los ilumine para que esta conflictividad se encauce por una senda, por un camino civilizado, que es lo que todos deseamos. Y ello solamente es posible a condición de que imperen las ideas y que frente a trincheras de piedras, como ha sido costumbre en una parte de nuestra vida política, pues se impongan las ideas, el debate sereno, responsable y maduro. Decía que vamos a abordar dos temas interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la reciente convocatoria que se denomina Punto de Partida, suscrita por una treintena de personalidades y que fue dada a conocer el pasado viernes, creo que fue el pasado viernes de la semana que recién concluye, pues, suscrita, decía, por los ex candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Hay que recordar rápidamente que Cuauhtémoc Cárdenas pues, fue candidato a la presidencia de la República en 1988 por el Frente Democrático Nacional en el 88, ¿no? Y fue candidato también a la presidencia en 94 y 2000 ya por el Partido de la Revolución Democrática. Otro firmante es Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato del Partido Revolucionario Institucional en el 2006 y acompañan a estas dos figuras de la vida pública nacional otras figuras del mundo académico y del mundo político también, como son el maestro Diego Valadez, ex procurador general de la República, y el ex rector Francisco Barnés, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Clara Yusidman, que fue funcionaria del Registro Federal de Electores. Esos son algunos de los nombres de esta treintena de personas firmantes del documento y que están convocando a la formación de una gran coalición, de una gran organización nacional que discuta y elabore un programa mínimo alrededor del cual puedan converger estratégicamente distintas corrientes de opinión, fuerzas sociales y partidos, pero fundamentalmente representantes de la sociedad civil en la perspectiva de las elecciones de 2024. Este es el primer tema que pues quisiera pedirle a mis compañeros y amigos que abordáramos y luego ya en su momento plantearé también el segundo tema. Rápidamente ya cedo la palabra a mi compañero Carlos Calderón Viedas. Adelante, Carlos Calderón. Buenas tardes. Sí, bueno, nada más una precisión de fecha. En la campaña en la que participó Labastida el año fue el 2000, ¿no? Contra Vicente Fox. Ah. Sí, y la de 2006 fue Calderón, el candidato contra precisamente Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente, tiene razón. Esa fue la precisión de cronológica. Y efectivamente esta asociación naciente
que agrupa pues a personalidades conocidas del mundo mexicano, del mundo de las letras, de la cultura, de la política, etcétera. Pues es una alienta y aviva, no digo reaviva, sino aviva las expectativas, hace que el optimismo también crezca en función de que esta nombre que hemos estado utilizando durante un buen rato, digamos que casi está de moda, la famosa sociedad civil, deje de ser una entelequia, ¿no? Un sueño, algo abstracto, etéreo, y se esté efectivamente materializándose desde el punto de vista social, es decir, con personalidades de carne y hueso. Esta sociedad civil, aparte de estas organizaciones, quiero que celebramos y que de alguna manera esperemos den todo lo mejor que puedan para tratar de resolver los problemas en que México se encuentra, principalmente desde el punto de vista político, pero que esa problemática política tiene sus consecuencias inmediatas en lo económico, en lo social, y quizá un poco más tardadito, pero al fin llega en lo cultural también. Bueno, pues ahora me adelanto un poco al tema, si es que vamos a tratarlo, pero por ejemplo, se anuncia una siguiente gran marcha del Frente Cívico Nacional, en donde van a participar en esa 63 organismos de la sociedad civil. Entonces, este renacer, ahora sí que sí es un renacer de la Sin duda, sociedad claro. civil en las actividades públicas, es realmente un fenómeno nuevo para México, ¿eh? Yo no lo recuerdo, Velázquez, no sé si Arturo o tú tengan algún antecedente en la memoria o lo hayan vivido, de una participación, de un surgimiento de esta naturaleza en la política mexicana. No lo recuerdo, quizá algo parecido pues fue el 68, pero el 68, explosivo, contundente, de altísimas reverberaciones sociales y políticas también, de todas maneras fue un fenómeno circunscrito básicamente al mundo universitario. Así No se es. dio sus olas, no llegaron a sectores más allá en el sentido de agregarlas, sí en el sentido de que sí se expandió la sonoridad del fenómeno, pero no se Sí, expandió el fenómeno como tal. Siguió de siendo de acuerdo. a fin prácticamente un fenómeno universitario y también sin duda juvenil, pero ya ves que ahí es difícil discriminar una y otra cosa, ¿no? Entonces, Sí. creo que hay que ver este surgimiento de esta organización que al menos en sus personalidades visibles, quizá liderazgos también, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, pues han sido políticos de estirpe priista, sin duda, ¿no? Labastida no ha dejado de ser priista hasta donde yo sé, Cuauhtémoc Cárdenas sí lo dejó de ser, pero el priismo tanto de Cuauhtémoc, quizá un poco más notorio, pero así como el priismo de Labastida, al cual conozco un poco más de cerca, son esos priismos que no se extralimitan en sus conductas, no hacen ese prismo que tanto ha sido criticado y que de tanta mala fama goza a nivel nacional. Entonces, creo que sí es un movimiento con expectativas, va a adquirir tonalidades nacionales sin duda alguna, y esto vendría a ser una parte de esa solución que en el programa anterior comentábamos aquí con nosotros tres, en cuanto al papel que va a jugar la sociedad civil, porque ahorita veíamos un activismo de los partidos y qué bueno que lo estamos viendo, porque antes no quejábamos que no lo veíamos y ahora nada más lo vemos a ese, pero ya estamos viendo que estos dos campos, dos ámbitos, que son separados, están separados y que no se deben de mezclar, ¿no? Están ya fortaleciendo, están emergiendo y se están preparando para converger en una alianza, en una convergencia virtuosa
en donde la sociedad civil ponga el listado de los requerimientos que la sociedad reclama y los partidos políticos pongan las estrategias y las operaciones políticas para que estos reclamos alcancen su solución. Sí. Aquí la dejo. Muy bien. Arturo. Pues yo, en primer punto, quisiera recomendarles al auditorio, quienes estén interesados en este punto de partida, un libro que se llama Formación para el Trabajo en Uruguay, punto de partida, que es editado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ese libro encuentras lo que no estás encontrando, aunque sería muy exigente pedirles ahorita que profundizaran en los temas en el arranque, ¿no? Habría que decir que en Formación para el Trabajo en Uruguay, punto de partida, ya se van no solamente al tema del diagnóstico en Uruguay, sino al tema de las posibles soluciones para las regiones, ¿no? Entonces, este es un punto. El otro punto que, tomando el caso uruguayo, recuerden aquel punto azul, donde convergieron en un momento de crisis, de militarización, de abuso de autoridad, donde las instituciones estaban muy desprestigiadas. Surge este punto azul, que es un conglomerado de políticos y sociedad civil, y construyen lo que era inimaginable, una socialdemocracia. Y esa socialdemocracia durante muchos años gobernó y le dio mucha estabilidad política, social y mucho realce económico, ¿no? Entonces ese es un punto un referente muy importante. Y había también que decir que en este punto de partida todavía no se ve a la sociedad civil, no se ven los liderazgos de sociedad civil, se ven profesionales de la política. Dentro de estos profesionales de la política tenemos a dos liderazgos muy pesados que fueron candidatos a la presidencia de la República, como tú bien lo mencionas, que es Francisco de la Bastida Ochoa y es Cuauhtémoc Cárdenas. Y hay que nombrar también a rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México que toda la vida han hecho política. Es el caso de José Narro, que fue inclusive candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, secretario de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y otro no menos importante, que es Barnes, ¿no? Que ha trabajado sobre cuestiones de medio ambiente y temas que tienen que ver con grupos minoritarios y la protección a estos grupos en extremo pobreza, ¿no? Entonces habría que decirlo, cómo surge este tema, y habría también que decir que México es un país sobrediagnosticado y que lo que requerimos no son diagnósticos, sino soluciones. Y dentro de las mesas que diseña este punto de partida, quisiera mencionarlas para que el auditorio se empiece a familiarizar con todos estos temas, ¿no? Y que son así muy generales, muy genéricos, pero te dan una idea de hacia dónde apuntaría este punto de partida, ¿no? Y el primero es un México en paz y con desarrollo, es la primera mesa. La otra mesa es igualdad y calidad de vida. La otra, prosperidad, marginación y discriminación. Y el otro tema es globalización y medio ambiente y un solo México. Esos son los temas. Y también habría que decir que nos tenemos que ya ir adentrando en el 2024, y así como surge esta iniciativa con un proyecto de nación inacabado, pero ya esbozando las grandes líneas, vamos a ver dentro de esta lucha por el poder, habrá otros grupos que tengan una manera distinta de ver la política y también van a hacer su presencia, ¿no? Pero aquí lo importante es que ya surge una organización que no se esconde en las reuniones de cuartos oscuros y que da la cara y que dice aquí estamos, y
y planteamos estos puntos. Hablan de temas que hemos discutido en esta mesa durante estos reuniones de trabajo, como es el Estado de Derecho, el tema de la gobernabilidad, el tema de la división de poderes, del Estado omiso, los niveles, la calidad de vida de los mexicanos, el empobrecimiento, y la protección de las instituciones políticas, porque los hombres se van, pero las instituciones se quedan. Entonces, estos temas ya son temas que siempre están dentro del análisis y de la ciencia política, pero lo importante es que ya hay personalidades que quieren encabezar un proyecto, y ahí está el tema, ¿no? Y habíamos también que decir que no sé si son buenos momentos o malos momentos para presentar un proyecto, porque ahorita queda eclipsado este tema de punto de partida con lo que está sucediendo con Genaro García Luna, ¿no? Y todas las implicaciones hoy en las primeras, en el primer juicio, ya se mencionaron el nombre de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, este tema va a dar para mucho en el tema de la justicia, el Estado de Derecho, y vamos a ver cuáles serían las repercusiones, que va a haber repercusiones de un lado y del otro, porque en este tema de la seguridad, narcotráfico y Estado de Derecho, toda la clase política va a salir mal parada. Sí, sí, sin duda. Bueno, ya has mencionado tú, Arturo, los temas, los 5 grandes ejes a partir de los cuales se pretende articular este punto de partida y empezar a definir así sea en sus líneas más generales, este proyecto de nación. Es interesante también señalar la fecha. La presentación formal. La presentación formal de esta propuesta va a ser el próximo 30 de enero. Es decir, estamos dentro de 6 días, el próximo lunes, ¿no? Estamos ahora. El próximo lunes 30 de enero, cuando se presente en un acto a realizarse en la Ciudad de México, en el World Trade Center, este acto con la presencia de todas estas personalidades, más algunas que seguramente se agregarán, y que, bueno, tiene que ver también con esto que mencionaba Carlos Calderón, ¿no? Empieza a configurarse una participación más activa de esto que conocemos como sociedad civil en la que ahora todo mundo quiere entrar y pertenecer, como los empresarios que se consideran ahora ya parte de la sociedad civil, sin que en rigor y en sentido estricto, si nos atenemos a la definición gramsciana de sociedad civil, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Así que esta sociedad civil, en efecto, Carlos Calderón, pues no es en el caso mexicano una sociedad civil sólida, fuerte, cohesionada, con expresiones diversas. Nada más para mencionar el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hay alrededor de 2 millones de organizaciones de esto que llamamos sociedad civil. Acá entre nosotros yo creo que no llegan a 50,000 en México las organizaciones de la denominada sociedad civil. Estos centros intermedios de poder que demuestran la vitalidad y fortaleza de una sociedad, pues en el caso mexicano, no son expresión de una sociedad moderna y pluralista. ¿Por qué? Pues porque en nuestro país lo que ha predominado durante muchísimos años ha sido una cultura paternalista, una cultura despótico-paternalista, para decirlo con un lenguaje más sofisticadón, como el que se utilizaba hace ya por acá entre nosotros hace algunos años, ¿no? Esta cultura despótico-paternalista pues ha impedido que se formen estos órganos que surgen de la base de la sociedad y que expresan esa autonomía y esa independencia que permite precisamente configurarse como alternativa a lo que también conocemos como sociedad política. Pero bueno, en ese camino estamos. Yo creo que poco a poco se van a ir construyendo estos órganos o estos organismos de la sociedad civil.
Quisiera, aparte de que los datos que ya nos dio Arturo de los grandes temas y de la fecha de instalación o de formalización de esta organización, recoger en estos momentos algunos párrafos de esta declaración. Dice, de esta declaración inicial que lanzaron los autores de la iniciativa. Dicen lo siguiente: sabemos que es tiempo de sanar heridas y apaciguar los ánimos, de mirar el futuro con entusiasmo y generosidad, con decisión y firmeza para construir un México mejor. Es tiempo de atrevernos a lo extraordinario y hacerlo orden de todos los días, de civilizar el futuro e impedir su clausura. Y agrega el documento: la división debe cesar. México debe ser uno, plural y solidario. Estamos conscientes de que lo que hace falta, seguridad, paz y certidumbre, inversión, empleo formal y digno, salario remunerador, desarrollo, salud, nutrición, educación, servicios, bienes y apoyos en seguridad social, justicia, transparencia, rendición de cuentas, verdadero combate a la corrupción y a la impunidad. Como vemos, pues son muchos los temas alrededor de los cuales tendrá que ir definiéndose esta alternativa o esta opción. Por cierto, Carlos Calderón y Arturo, Sí. Después de que se hizo público este documento en el diario Excelsior, se publicó una entrevista que le hacen a Francisco Labastida Ochoa. No sé si la tuvieron tiempo de leerla por ahí. Lo conozco. En esta entrevista que le hacen a Labastida, Labastida dice que él se pronuncia por el método Reyes-Heroles. Sí. El método Reyes-Heroles, que consiste en primero definir el programa y posteriormente definir el nombre o el hombre. Y ese es un asunto que hemos estado discutiendo en nuestras tertulias sabatinas. Recuerdo que el sábado pasado planteaba yo en nuestra conversación que yo veo que el procedimiento, dada la abreviación de los tiempos que se está produciendo, ya la cortedad que se advierte en el horizonte por la urgencia de definir estrategias, nombres y acciones, primero hay que formalizar o insistir en la necesidad del acuerdo procedimental y posteriormente pasar al acuerdo programático, es decir, primero definir quién puede encabezar este proyecto y cuál es el procedimiento para llegar a definir quién puede encabezar este proyecto y posteriormente ir definiendo el programa. Porque ciertamente, como señalaba hace un momento Arturo, el país está sobrediagnosticado. Lo que tenemos que hacer ahora ya es pasar a las propuestas concretas. Y me parece que entre las propuestas concretas, pues hay algunas muy claras. Nosotros no podemos, en la perspectiva de la disputa por el poder político, echar abajo, tirar por la borda todo lo que se ha hecho o lo poco que se ha hecho en estos años. Me parece, por ejemplo, que las medidas de política social tendrán, en todo caso, que redefinirse, pero no tirarse por la borda. Eso sí, todo este proceso de demolición de la administración pública, pues iba a requerir también un esfuerzo enorme, ingente, para reconfigurar y reconstruir la administración pública, una administración pública que a todo el mundo ha costado porque ha sido parte de la reforma del Estado que se ha ido procesando en estos años y que hoy pues está en verdad viviendo momentos verdaderamente penosos y de penuria, diría yo. Todos estos son temas que ahí están y ahí van a estar pendientes. Creo que los puntualiza más o menos bien esta iniciativa formulada por las personalidades a las que ya nos hemos referido. Carlos Calderón tiene la palabra. Sí, creo que este dilema de programa y candidatura no es nuevo en estas situaciones electorales, no siempre ha sido una conjetura que acompaña la discusión pública y política.
Sin embargo, ahora Y me siempre ha parece... terminado en lo mismo, Carlos Calderón, primero el hombre y después Sí, el primero programa. es el hombre y después los programas. Incluso las campañas Sí. tradicionales de antes, las del PRI, vaya, acuérdate que se hacían foros. Me Así acuerdo es. la de Salinas Sí. decía que hable México. Y acá en La pasarela. Culiacán hizo una, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ese iba formando el programa de gobierno, pero es ya en la campaña misma. Así Bueno, es. creo que ahora ese dilema está presente. Sin embargo, aprecio yo que ambos problemas, ambos temas se están tratando de una manera paralela. Ayer me tocó escuchar una larga entrevista o conversación que tuvo Alejandro Moreno, el presidente del Comité Nacional del PRI, en un programa de televisión, de YouTube, con Carlos Arazraqui, en donde le tocaron ese punto de las candidaturas, ¿no? Y dijo que los partidos ahorita efectivamente están ya avanzando en el terreno de las personalidades, de los candidatos. Está hablando en vísperas del 23, pero también lo que estaba diciendo era aplicable hacia el 24. Y ellos dicen que a pesar de que, por ejemplo, en el Estado de México le dieron al PRI la coordinación del nombramiento de los eventuales candidatos, eso no significaba de ninguna manera que los candidatos salieran del PRI, sino que se iban a hacer consultas abiertas y invitar a candidatos sin partido y de otros partidos a que participaran. Simplemente que al PRI le tocó llevar a cabo esa operación, ¿no? Eso también es válido para el caso del 24, en donde no quiere decir que el PAN vaya a tener en la mano, en su carta de jugadas, en su mano de póker, las cartas con las que va a jugar, sino que tiene sus propias cartas panistas, desde luego, y además se va a hacer una convocatoria abierta también para que otros partidos y personalidades de la sociedad civil se integren a ese proceso de selección del candidato. Eso a mí me dejó aclarado un punto, no lo tenía claro, me dejó claro entonces que una cosa que sean los encargados de y otra cosa que sean los que van a designar a. Y lo dijo con esas palabras, en ese término, nosotros no vamos a designar los candidatos, ni tampoco el PAN va a designar los propios, no, va a encargarse de llevar a cabo procesos abiertos en las entidades y a nivel de país y el 24 y en la misma Ciudad de México también el 24 para que estos procesos se den. Me convenció, al menos formalmente lo que escuché. Ya que vaya a ser así o no, no lo sé. Yo la verdad no lo sé. Además, esa desconfianza que él mismo generó en muchas opinadores, entre yo me cuento, pues ahí está, ¿no? Es una confianza que ganada, desconfianza ganada, pero creo que habemos también gente que estamos dispuestos a creerle y esperar que efectivamente las cosas se den como él lo está diciendo. Ahora, en cuanto al programa, el mismo Alejandro Moreno, Alito Moreno, dijo que esos programas efectivamente no iban a salir de los partidos, sino que iban a salir justamente de estos organismos sociales que ahorita están activando en diferentes frentes. Y mencionó Va por México, mencionó al Frente Cívico Unido, etcétera, y todas esas cosas. Creo que hay al menos por lo que yo le escuché a él, hay un discurso común, y es común no solamente para los tres partidos que hasta ahorita han logrado mantener una unidad, una convergencia electoral y de gobierno, como lo llaman, a la alianza, y creo que también es común para los mismos voceros de estos organismos civiles que andan preparando las marchas, que son quizá la parte más importante en cuanto también de este campo, el campo de la sociedad civil. Ahora,
no quiero quitarle escatimarle un mérito a este grupo también que encabezan Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida y otras personalidades, Diego Valadez, etcétera, rectores. Yo creo que, como mencionaba la vez anterior, es un ejercicio nuevo y hasta ahorita creo que la experiencia y la necesidad que tiene México de hacer un buen trabajo político para el 23 y el 24, me parece que eso es lo que está haciendo que cada quien haga lo mejor, que trate al menos de hacerlo mejor y que las cosas salgan de tal manera que en la meta final, la finalidad de todo esto es que Morena no vuelva a repetir en la presidencia de la República el 2024. Me parece que están haciendo las cosas bien hasta ahorita. Yo no me quedo satisfecho, pero sí, por el momento, serían las críticas, me las reservo. Prefiero yo compartir el optimismo que le veo a algunos de ellos que expandir un pesimismo al que no le encuentro mucha fundamento, por cierto, aún con la presencia de Alito Moreno en ese campo. Es todo. Muy bien. Arturo. Habría que decir que la nueva realidad de México es muy distinta a la que se vivió en el 18. Que hoy los partidos ya no encuentras tú partidos nacionales, que los partidos cada día son más regionales y que los partidos son los dueños de los votos y que los caciques de los partidos son los dueños de las candidaturas. Y en este razonamiento hay que ser claros. Va a haber un momento en que se va a contrapuntear la Alianza Va por México con el punto de partida. Y entonces va a haber un momento en el que esas dos fuerzas se van a tener que encontrar y van a que haber una mesa de negociación para recobrar los orígenes del por qué surge esta alianza Va por México. Uno de los factores que lo plantea muy bien Claudio Quez González era que estas parcelas de sociedad civil no tenían sus espacios políticos y que los únicos que podrían abrir estas franjas para compartir la lucha por el poder eran los partidos políticos. Y entonces en el 21 fue un total fracaso. La alianza no logró nada. En el 22, de 15-2. Entonces aquí el aprendizaje en el 22 fue Aguascalientes y Durango. De estos dos lugares, no fue porque la Alianza Va por México fuera muy poderosa y que tuviera una estructura y un arraigo penetrante en la sociedad, sino porque en esas regiones, Durango y Aguascalientes, los partidos PAN y el PRI tenían presencias importantes. Y entonces, con esa lógica, en Coahuila y en el Estado de México, se espera que se logren, que sea competitiva la Alianza Va por México y que se logren los triunfos en Coahuila y en el Estado de México. Pero va a ser muy importante que las candidaturas a diputados locales y a presidentes municipales se hagan esas incorporaciones de esas personalidades del mundo empresarial, del mundo magisterial, de diferentes ámbitos, para que esto sea una fórmula política diferente al oficialismo. Porque si entramos en el tema de la Alianza Va por México, hasta ahorita es una distribución de parcelas de poder. Y como se distribuyeron las parcelas de poder para los miembros de la Alianza PRI, PAN y PRD, que quedó rezagado, fue atractivo el acuerdo político. Y ahorita lo que diga punto de partida no es tan atractivo a la sociedad civil porque no está en juego nada. Pero se tiene que hacer la tarea de acercar este punto de partida a la Alianza Va por México, porque el oficialismo está construyendo la reelección de Andrés Manuel López Obrador bajo los escenarios y bajo las fórmulas que ya hemos platicado mucho, ¿no? Y que no tiene caso seguir platicando.
pero el punto de partida, yo pienso que ve dos cosas y por eso se abren ante la opinión pública. El primer punto, ven que PRI, PAN y PRD no llegan en muy buenas condiciones a esta alianza segunda fase, ¿no? Y que son las regiones los que dan fortaleza a estas alianzas. Y el otro tema que se está viendo es que en el entorno de Andrés Manuel López Obrador las cosas no están saliendo bien. Entonces el Poder Judicial ya no es el Poder Judicial de Saldívar, el que se tiene hoy, ¿no? Ya es un Poder Judicial que marca su línea limítrofe frente al Ejecutivo, ¿no? Ya hubo una reunión en el secretario de Gobernación con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia marcó ya las líneas. Entonces, Arturo Saldívar va a ser, yo pienso que muy pronto el fiscal carnal de Andrés Manuel López Obrador, porque es manero, pues está muy delicado de salud y ya es inviable sostener esa figura, ¿no? Entonces, el escenario para Andrés Manuel López Obrador no era el que era antes, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador también se va a ver en la encrucijada de cómo armonizar estas corcholatas que están ya muy echadas para adelante y cómo controlarlas, ¿no? Entonces, todos estos escenarios y también de los riesgos del 2022 que ya platicamos y que no tiene que volver a platicar, son los que el punto de partida los anima a presentar propuestas, a ir para adelante y decir, aquí estamos. Pero punto de partida tiene que encontrarse con la alianza Va por México, si no, se va a fragmentar la oposición y le están haciendo el trabajo a Andrés Manuel López Obrador. Estas organizaciones que están convocando a la marcha, todavía no hay fecha, pero supongo que tendrá que ser por ahí a mediados del mes próximo, ¿no? Va a ser el 26 de febrero, 20, el último domingo de febrero. el último domingo de febrero. Marcha, va a ser marcha, va a ser una concentración en el Zócalo y van a poner un templete frente a la Suprema Corte de Justicia, porque no van a dirigirse al Palacio Nacional, sino se van a dirigir a la Suprema Corte en defensa de la democracia y denunciando el Plan B. Ajá. El fin concreto de la marcha, y se va a invitar a las localidades, a los grupos locales, a que hagan alguna demostración también. Sí. Bueno, esa marcha, ya pasando al siguiente punto, pero sin abandonar el primer tema y menos los asuntos interesantes que abordó Arturo. Esa concentración, esa sí será, creo yo, sin ánimo voluntarista, ¿no? Va a ser una enorme concentración. Casi me atrevería a decir que como aquella que se organizó hace años, cuando se marchó de blanco. De blanco, sí. Por la Ciudad de México, ¿no? Y aquellos a los que el presidente, entonces jefe del departamento, jefe del Distrito Federal, López Obrador, llamó la marcha de los pirurris. No sé, ¿verdad? Sí. Pues, creo que la marcha de noviembre fue una marcha que demostró que hay vitalidad y fortaleza en la sociedad civil, en esto que llamamos sociedad civil. Sociedad civil que ha quedado arrojada, abandonada, hecha a un lado por este discurso maniqueo que nos divide a todos en buenos y malos, y para el cual no hay matices, no hay zona de grises, todo es blanco o todo es negro. Yo creo que ahí vamos a ver esa fortaleza de esa sociedad civil en esta marcha. Y yo creo que a esta sociedad civil le interesa no tanto el programa, sino el nombre o el hombre. Me parece que alrededor de los planteamientos que ha hecho esta agrupación de Sí por México o Va por México, ya ni sé cómo se llama esta coalición, lo que llama más la atención es el procedimiento para tener un candidato.
Es decir, el procedimiento para tener un candidato competitivo y con posibilidades reales de dar la pelea e incluso de ganar la presidencia. Arturo se refería hace unos momentos a los problemas que acompañan a la alianza, ¿sí? Y estos problemas de la alianza los acaba de poner de relieve el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Jesús Zambrano acaba de decir que no está en absoluto de acuerdo con la decisión adoptada por el PRI y el PAN de repartirse el pastel en torno a la conducción o a la designación de candidatos, que esa decisión de PRI y PAN fue tomada al margen del Partido de la Revolución Democrática. Probablemente haya influido en esta decisión de no convocar y de no tomar en cuenta el PRD el hecho de que ha quedado muy disminuido el Partido de la Revolución Democrática en esta fase complicada que ha vivido en los últimos años. Pero independientemente de ello, yo creo que como aliado, como coaligado Vamos por México, debería haberse tomado en cuenta la opinión de Zambrano. Y la opinión de Zambrano insiste mucho en que la designación de candidatos o la definición de programas no es una potestad de los partidos por más que estos la hayan monopolizado ahora, sino que es un compromiso multipartidario de tomar en cuenta la opinión de la sociedad civil, de esas agrupaciones que son las que tienen la sensibilidad del momento y definen con mayor claridad las urgencias políticas de la lucha cívica. Carlos Calderón. Sí, bueno, esta queja de Zambrano a este acuerdo que tomaron en los tres partidos, Alejandro Moreno le explica que ya ocurrió hace unos días, ¿no? Inmediatamente después se dio a conocer. Me parece que ya fue zanjado ese asunto, según lo entendí, y dio una explicación de por qué fue de esa manera. Tuvo que ver, según él, tuvo que ver con la rentabilidad política de cada partido. En la alianza se reconoció que el PRI era más rentable políticamente que el PAN y el PRD. Y se reconoció también que a nivel nacional el partido más rentable era el PAN. Y eso fue lo que hizo que estas coordinaciones recayeran en esos partidos. Yo repito ese aspecto porque a mí fue una aclaración. Yo tenía esas dudas también de que ya se hubieran quedado con las candidaturas en el bolsillo, en su poder, y no, ellos lo que van a llevar a cabo son procesos, operaciones, lo que el otro día mencionaba Blas es como lo procedimental. El que va a ejecutar ese procedimiento es PAN, PRI, y no ir más allá. La aparición en estos últimos días de esta nueva agrupación que encabezan La Bastida y Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que era un actor que faltaba. No sobra, al contrario, estaba ausente. Ya están operando y trabajando los partidos. Ya está trabajando, desde hace rato están trabajando lo que conocemos como sociedad civil o Frente Cívico Nacional. Ya están trabajando. Ya hicieron una marcha el 13 de noviembre y están a por hacer una segunda demostración 26 de febrero. Y ya empiezan a trabajar el autor que no estaba presente en el escenario y que ya está, que es este grupo de personalidades políticas que se encargarían de la parte programática, del contenido. No creo que vayan a ser rechazados bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia.
porque no compiten por lo mismo. No compiten por lo mismo. Están en responsabilidades que no se traslapan, ¿no? Y eso es precisamente una virtud nueva, es una experiencia nueva. Insisto que esto es nuevo. Insisto que esto es nuevo. Y se están dando cosas que no habíamos visto. Se están dando. Y parece que van haciendo las cosas bien. Desde mi punto de vista, únicamente, yo creo que van haciendo las cosas bien. Y hasta ahí dejo mi comentario, porque no tengo más que decir, porque soy un actor, soy un testigo de lo que ellos están haciendo, y hasta donde me estoy dando cuenta, creo que están haciendo las cosas bien. Y aplaudo la aparición de esta nueva organización, Punto de Partida. Quizá lo que les criticaría es esa proclividad que tienen los actores políticos a creer que con ellos siempre empieza la historia, ¿no? O sea, el punto de partida, no, esto ya había empezado antes de que llegara. Es un Es adanismo, ¿no? una tendencia muy propia del político mexicano. En la universidad lo hicimos nosotros mucho tiempo, empezaba una nueva administración, la nueva universidad, y la que los anteriores 4 habían hecho ya era nueva. Entonces, esa propiedad no es solamente, no es una desliz retórico, sino creo que es algo que está muy dentro del político mexicano, de creer de que con él empieza el mundo todo el tiempo. Bueno, es un detalle menor. Sí. Un detalle menor, pero es tan menor que por eso lo critico. Me parece que el punto de partida, yo no le hubiera puesto punto de partida, porque esto ya llevaba su tiempo desarrollándose, Así ¿no? es, así Entonces, es. no, para mí no fue afortunado. Es la única crítica que hasta ahorita hago. Es todo. Bueno, yo quisiera ser así tan optimista como tú, Carlos Calderón, pero a mí me parece que, así como lo señalaba Arturo, el camino va a estar bastante tortuoso para llegar a un acuerdo, a la unidad de acción en el marco de un pluralismo que difícilmente alcanzamos a encajar en su diversidad de piezas. Pero le doy la palabra a Arturo. Arturo. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, nadie dijo que la llegada de Andrés Manuel López Obrador fuera un mal momento. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, todo mundo pensó que la transición política concluía. Pero con el ejercicio del poder y con la relación entre los poderes, entre los partidos y entre ciudadanía, nos dimos cuenta que en términos de democracia estábamos en pañales cortos y que el trecho era aún todavía muy largo. Y cuando yo escucho la palabra punto de partida, yo lo entiendo, no hay que rehacer todo, pero sí hay que recomponer muchas cosas, que ya que eran procesos que ya se creían que ya estaban debidamente pulidos. Y el tema más ocurrido, pues es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que en todas las encuestas aparecían el ejército, el INE y los profesores como los puntos más reconocidos por los mexicanos. Y hoy nos damos cuenta de que en términos del árbitro, todavía requiere tener su caparazón para resistir los embates del autoritarismo y el abuso de poder. Y uno de los puntos que que surgió de aquella marcha donde participé yo y muchos amigos también lo hicimos de apoyo al INE. Yo diría que esta marcha va a ser INE 2, porque Santiago Krill habló de los vacíos jurídicos que existían en esta reforma de Andrés Manuel López Obrador,
Y una de las cosas que más retuve fue que se hicieron a destiempo. Entonces, en estos días, ya incluso hubo una conferencia de prensa donde la alianza anuncia que va en camino la controversia constitucional. Entonces, la marcha, todas las marchas llevan un mensaje político, y el mensaje político que se busca con esta marcha es decir, aquí estamos y vamos de frente y no nos rajamos. Y que la discusión del árbitro y de las adecuaciones que se quieren hacer todavía están en veremos, y que las condiciones cuando se aprobó esta reforma de Andrés Manuel López Obrador y las de hoy son completamente distintas. Y estoy hablando del Poder Judicial de la Federación. La lógica de cómo van a analizar los magistrados va a ser muy distinta a la que se tenía en tiempos de Saldívar. Entonces, hay que estar de la mano con el Poder Judicial. Es el último, como tú bien los has dicho en muchos artículos y en comentarios de mesa, lo último que tenemos como reducto para recomponer este tema de la joven democracia mexicana es el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial nos falla, se va todo al carajo. Entonces, confiemos en este Poder Judicial y confiemos en que los políticos no se les pase la mano, y que estas convocatorias sean convocatorias de construcción y no sean convocatorias de destrucción, y que demos un paso adelante en el tema de modernizar las instituciones, de defender la joven democracia, y que luchemos porque en el 24 gane quien gane, pero que sean elecciones limpias, y que no volvamos a aquellos conflictos postelectorales con muertos, desaparecidos y todo el trasiego que hace que sean robadas las elecciones. Ya ese capítulo ya está rebasado, y pienso que aún es tiempo de recomponer lo que se quiere descomponer, para que sigamos siendo una democracia creíble en el concierto internacional. Muy bien, interesante estas palabras que nos has dicho. Gane quien gane, pero que gane con limpieza, y garantizar la limpieza del proceso electoral es clave. De ahí la necesidad de defender una institución autónoma que hasta hoy ha garantizado la certeza, la independencia, la objetividad y la certidumbre en el resultado electoral. Eso ha sido el Instituto Nacional Electoral en estos años. Nos quedan ya muy pocos minutos, estamos por terminar el programa. Carlos Calderón, ¿qué hay de la UNAM en el asunto de la ministra? Sí, bueno, ya todos estamos enterados de este discurso que dio el rector. Sí. Grave, ante una reunión no solemne, pero sí muy acompañado de toda la institución universitaria y sus grandes figuras, pues para que a quien iba dirigido básicamente, desde luego a la opinión pública, pero en segundo término, o quizá en primero, al mismo presidente de la República, se dio cuenta que la universidad sigue siendo una institución seria, respetable, y que ningún presidente va a intimidarla. No, me parece que eso quedó muy claro en 1968, y ahora todavía creo que tienen los arrestos y la fuerza suficiente como para enfrentar alguna embestida que se esté fraguando desde Palacio Nacional. El caso Yasmín no había sido cancelado, simplemente que este titubeo, y creo que aquí lo calificamos de incorrecto lo que hizo la rectoría de enviarlo a la SEP, el problema, me parece que volvió a recuperarse y sigue su curso. Dentro de la misma universidad hay opiniones muy autorizadas que encuentran ciertos caminos para encontrar
una pena o una solución a este problema, porque el caso del plagio está muy comprobado y la responsabilidad del plagio también está comprobada. Quizá no con la contundencia irrebatible que sea necesario, pero sí lo suficientemente fuerte la investigación como para señalar que la responsable del plagio fue la ministra Yasmín Esquivel. Ahora, la parte del UNAM está reabierta y lo que no parece que se vaya a abrir hasta ahorita nunca es en la misma corte, donde la presencia de esta señora en la misma corte como ministra, pues viene un poco a incomodar a ese supremo órgano de justicia de la nación. Ya recibió algunos recursos de inconformidad y de queja, mismos que fueron inmediatamente sancionados, desechados, no había lugar para admitirlos, Sí. pero ya también pues la Suprema Corte va a empezar a sufrir los embates de una ciudadanía, de personajes, de organismos que no están de acuerdo en esa distancia, en esa indiferencia que ha mostrado con respecto a uno de sus miembros, que no es muy destacado, pero sí tiene una connotación que lo vuelve un problema bastante serio. Es ni más ni menos amiga del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí está el asunto, es un asunto serio, tienen predicamento a la misma corte y tiene en un problema del que va a seguir airosa la UNAM seguramente. Ya es todo, gracias. Arturo, sobre el Pues tema para yo cerrar. traigo otros datos. A ver. Y resulta de que un postulante, que es abogado, reconoce que mintió al declarar que esa tesis de Yasmín era plagiada y que él de esa tesis de Yasmín retomó unos parrafitos porque su mamá estaba muy delicada y él quería que su mamá lo viera titularse. Y entonces ya no hay mucha claridad en este tema, pero yo pienso que las autoridades universitarias van a tomar el caso con seriedad y muy pronto se va a saber la verdad. Muy bien. Es un asunto que todavía tiene varios capítulos pendientes por desarrollar. Bueno, el tiempo ya ahora sí se nos ha agotado. Vamos a dejarlo aquí. Todos esos temas dan para mucho más todavía, pero hoy hasta aquí llegamos y pues agradezco mucho, Carlos Calderón, tu participación. Gracias. Igualmente tu participación, Arturo López Flores. Nos invitamos, quedamos convocados desde ya para vernos el próximo jueves a esta misma hora aquí en este programa, en esta mesa de análisis de Politeia. Muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Arturo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.